Llegamos al Parque Francisco Cantón. Por acá de todos modos les voy a poner el nombre completo. Aquí lo que llama la atención son estas famosas bancas de nombre confidente, que por allá dice la historia que fueron fabricadas o hechas con la finalidad de que los novios o las personas no perdieran el contacto visual y asimismo conservaran sus modales en caso de que vinieran aquí a sentarse al parque. Sus modales, que conservaran sus modales y sus buenas costumbres. Muy bonitas las bancas, pero vean, así se ve. Ahí tiene los adornos navideños clásicos con los que adornan aquí los parques, y enfrente tenemos la iglesia, la catedral. Por acá les voy a poner el nombre completo. Esto es lo que te vas a encontrar en Valladolid. Miren lo que dice: localización de Valladolid. Valladolid es una pintoresca ciudad colorida con barrios de gran majestuosidad y belleza. Está situada al oriente del estado de Yucatán, estratégicamente entre la ciudad de Mérida y la de Cancún, a solo 2 horas por carretera de cada una. Por cierto, autopista 10 de 10. A 40 kilómetros de la majestuosa Chichén Itzá, que ya visitamos también, maravilla del mundo moderno, una de las 7 maravillas del mundo moderno. Y a 26 kilómetros de la zona arqueológica maya de Ekbalán. También está solo 1 hora y media de la Riviera Maya, así como otros circuitos turísticos atractivos. Al norte, Las Coloradas, Río Lagartos y San Felipe. Al este, la zona arqueológica de Cobá y el Caribe mexicano. El oeste, la capital de Mérida y Izamal, pueblo mágico de México. Bueno, una eternidad más tarde. estamos ahora en la Catedral de San Gervasio, en la cual igual vamos a tener un espectáculo de luces. Ahí les voy a dejar un poquito para que lo vean. Las 10 de la noche. Despierta, memoria ancestral, despierta, espíritu guardián. Esta es una tierra sagrada. Pedimos la anuencia de los guardianes que cuidan los 4 rumbos del cielo para adentrarnos en la antigua Saquí y en las memorias de sus piedras. El Dios creador para que tengamos paz y alegría. Dios de los cielos, del día y de la noche. Espíritu universal de vida que anima el caos para que haya creación. Invocamos a Chak-Sin-Chak, guardián del oriente, porque de ahí nos viene la luz y la vida. Invocamos a Sak-Sin-Chak, guardián del norte, porque de ahí nos viene el viento frío. Invocamos a Ek-Sin-Chak, guardián del poniente, porque de ahí nos viene la oscuridad para descansar nuestro cuerpo. Invocamos a Kan-Sin-Chak, guardián del sur, porque de ahí viene el viento bueno que cuida la cosecha. Soy Ekbalán, el espíritu de Estrella Jaguar, ancestro maya con el poder de cruzar los umbrales entre mundos. El nacimiento de una nueva era surge desde la fuerza de una explosión. Y las rocas somos guardianes del tiempo y partícipes del eterno ciclo de creación y destrucción. El gran meteorito impactó este suelo. Un vasto mar entonces. Un impacto con la potencia de millones de bombas atómicas.
pozas de agua dulce. En una tierra llana, sin lagos o ríos, los cenotes mantienen el ecosistema con vida. Los cenotes son un sistema ancestral de cuevas inundadas. Los mayas conocían todos sus secretos. Espacios de ritual y ofrendas, espacios de refugio, pasadizos subterráneos, todos conectados entre sí. Los cenotes resguardan el misterio maya de lo sobrenatural. Son una de las entradas a Xibalbá, al inframundo de las almas. Los restos de los humanos más antiguos de América se han localizado en estas cuevas, sumergidas junto a otros esqueletos de perezosos gigantes, cabellos y hasta de un tigre de dientes de sable. Los antiguos ofrendaban todo tipo de objetos. Arrojaban al cenote vida animal o humana para solicitar el favor de los dioses. Bienvenidos a Xibalbá, el inframundo maya. Los cenotes son lugares especiales, donde la vida y la muerte se tocan, vientres sagrados y portales transfigurativos a la vida y resurrección. Comprendes que tal vez tú creciste en el líquido pórtico de un seno virginal adolescente. Llegada tu hora, ascendiste por las raíces de una ceiba, ese cordón umbilical sagrado, hasta las ramas más altas buscando la luz para hacerte humano. Y sobre la cota de la gran madre ceiba, en el plano superior, el paraíso maya. Los gemelos Junatú, el dios de la vida, Xbalanque, dios del sol, ascienden victoriosos de las tinieblas. En el plano humano, los mayas crearon recintos dedicados a conectar el mundo de los muertos con el de los vivos. Mi espíritu y poder guía viven inmortalizados en la antigua ciudad de Ekbalam, en la tumba del majestuoso rey Kukulcán Lektok. En tierras mayas, escucharíamos el bullicio de miles de habitantes. Imagina caminar entre finos artistas, estar frente a genios que materializaron calendarios en templos, fascinados por las estrellas y guiados por el cosmos. Así entendieron los ciclos en la tierra, los tiempos de siembra y de cosecha, el diseño de ciudades enteras. Continuemos adentrándonos en las memorias del tiempo. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever
never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. San Servacio, el santuario que guarda en su propio cuerpo ecos del encuentro de dos mundos. De las piedras de templos mayas derruidos está construida esta iglesia. Originalmente su fachada miraba al poniente. Hace muchos años, para limpiar una memoria oscura, el conocido crimen de los alcaldes. Se decidió sabiamente derrumbar toda la iglesia y reedificarla. Ahora mira hacia el norte. Se sujetaron cañones para recuperar la ciudad que estaba dividida entre españoles y mayas en la guerra de castas. Al centro, el escudo de la corona real española. Un vitral a su lado, recordando la Eucaristía. Y el diseño de serpiente que recuerda en este templo a Kukulcán, el dios maya. Así, la gloriosa serpiente emplumada, dejando claro que esta tierra es mestiza. San Servacio, un cofre lienzo de símbolos encriptados. La flor de 8 pétalos nos recuerda la eternidad. En 7 días se creó el mundo y el octavo quedó para el destiempo, para el infinito. Y es que todo en esta tierra es mágico. Aún más en estos días, una mezcla de cultura tan colorida. Saki, 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 la hoy Valladolid. Tierra de gavilán blanco, vuelan las flores de Iztamentú. Ya veo a las mujeres en hipiles desfilando en octubre. Veo los copos de algodón. Me rindo a tus mieles y a tu espíritu invencible, defensor. 4 veces heroica, chispa de la revolución. Los gremios provenientes de todo Yucatán, caminando orgullosos, ofrendando al Santísimo Sacramento la especialidad de su ingenio y de sus manos. En el centro de tu corazón vive la elegancia de un gavilán blanco. Las piedras resguardan historias imaginables y las rocas que conforman este templo. Las piedras sobre las que hoy caminamos sigilosamente nos recuerdan que somos parte de una aventura que continúa escribiéndose ahora.
saben quiénes somos. El gobierno del estado de Yucatán, en coordinación con el Ayuntamiento de Valladolid, agradece su presencia. ¡Bravo! Una eternidad más tarde. El mismo espectáculo, pero en inglés. Vean cómo adornaron aquí en Valladolid. Exactly. En el hotel Country Hotel y Suites. El Santa, perdón ahí por el dedo. Los Frosty, la nieve, las esferas. Arriba también los cascanueces ahí arriba. Todo esto aquí en Valladolid. Ahí, sí. Sí. Y sinceramente acabamos de salir del espectáculo de luces y quedamos encantados, maravillados. Pero bueno, entonces vamos a despedir este video. Nos vemos para la próxima.